¿Alguna vez has sentido que una emoción negativa aparece en tu mente y, aunque intentes ignorarla, simplemente no se va? ¿Y alguna vez has notado cómo un solo pensamiento negativo puede arruinar completamente tu estado de ánimo durante horas o incluso durante todo el día? La mayoría de las personas cree que estos estados son inevitables, que cuando aparecen la ansiedad, la frustración o el enojo, no hay mucho que podamos hacer para cambiarlos. Pero, ¿y si te dijera que existe una forma de disolver ese estado mental en menos de un minuto? No estamos hablando de reprimir emociones ni de fingir que todo está bien. Se trata de comprender cómo funciona realmente tu conciencia. El investigador mexicano, Jacobo Greenberg, dedicó gran parte de su vida a estudiar algo fascinante: la relación entre la mente humana y la realidad que percibimos. Según sus investigaciones, lo que muchas veces llamamos energía negativa no es necesariamente algo externo que nos invade, sino un patrón que se forma dentro de nuestra propia mente. Un pensamiento aparece, luego aparece otro, y antes de que te des cuenta, tu mente ha construido toda una cadena de emociones que empieza a influir en la forma en que percibes todo lo que ocurre a tu alrededor. Pero aquí está lo interesante: si esos estados se forman dentro de la conciencia, entonces también pueden disolverse desde la conciencia. En este video voy a mostrarte una técnica extremadamente simple, inspirada en las enseñanzas de Jacobo Greenberg, que muchas personas utilizan para disolver estados negativos en menos de un minuto. Y lo más interesante es que no necesitas experiencia previa ni rituales complicados. Solo necesitas algo que ya tienes: tu propia atención. Ahora bien, para entender por qué esta técnica puede funcionar, primero necesitamos ver el error que comete la mayoría de las personas cuando aparece lo que llamamos energía negativa. Cuando surge un pensamiento incómodo, una preocupación o una emoción intensa, lo primero que solemos hacer es luchar contra ello. Intentamos obligarnos a pensar en otra cosa, distraernos, convencernos de que no deberíamos sentirnos así. En otras palabras, tratamos de expulsar ese pensamiento de la mente. Pero aquí ocurre algo curioso. Mientras más intentas no pensar en algo, más presente se vuelve en tu mente. Es como si la mente interpretara esa lucha como una señal de que ese pensamiento es importante, y entonces lo repite una y otra vez. Lo que comenzó como una emoción pasajera termina convirtiéndose en una cadena de pensamientos que se alimentan entre sí. Otra reacción muy común es reprimir lo que sentimos. Muchas personas intentan aparentar que todo está bien, guardan la emoción, la empujan hacia el fondo de su mente y siguen adelante. Pero las emociones reprimidas no desaparecen realmente, solo quedan acumuladas en el interior, esperando cualquier momento para volver a salir con más fuerza. Con el tiempo, este hábito crea un ciclo muy claro. Aparece un pensamiento negativo, tratamos de combatirlo o esconderlo, y sin darnos cuenta terminamos dándole todavía más energía. Por eso muchas personas sienten que la negatividad crece en lugar de desaparecer. No porque haya algo mal en ellas, sino porque están utilizando una estrategia que, sin saberlo, amplifica aquello que intentan eliminar. Aquí es donde las enseñanzas de Jacobo Greenberg ofrecen una perspectiva diferente. En lugar de luchar contra los pensamientos o reprimir las emociones, la clave puede estar en cambiar la forma en que nos relacionamos con ellos. Y cuando haces ese pequeño cambio en la conciencia, algo sorprendente empieza a suceder. Lo interesante es que muchos años antes de que estas ideas se hicieran populares en el mundo del desarrollo personal, el neurofisiólogo mexicano Jacobo Greenberg ya estaba investigando algo que hoy resulta profundamente revelador: la relación entre la conciencia y la realidad que percibimos. Greenberg proponía que lo que llamamos realidad no es simplemente algo fijo y externo que observamos pasivamente. Según sus estudios, el cerebro funciona más bien como un intérprete. Recibe información del mundo, sí, pero también la organiza, la filtra y la reconstruye de acuerdo con nuestro estado interno. En otras palabras, la realidad que experimentamos no es exactamente el mundo tal como es, sino el mundo tal como nuestra conciencia es capaz de percibirlo. Imagina por un momento que la conciencia es como un lente. Si ese lente está lleno de tensión, miedo o pensamientos negativos, todo lo que veas a través de él parecerá más oscuro, más pesado, más amenazante. Pero si ese mismo lente se vuelve más claro, más tranquilo, más presente, la misma realidad empieza a sentirse diferente. Y aquí aparece una idea que puede
cambiar por completo la forma en que entendemos nuestras emociones. No siempre necesitamos cambiar el mundo exterior para sentirnos mejor. A veces lo único que necesitamos es cambiar el estado desde el cual estamos percibiendo ese mundo. Greenberg hablaba de que la mente humana está constantemente interactuando con una especie de campo de información universal, algo que él llamaba la látiz o la estructura fundamental de la realidad. Según su propuesta, la conciencia humana no solo observa ese campo, también lo modula. Esto significa que cuando tu estado interno cambia, cuando tu mente se calma, cuando tu atención se vuelve consciente, tu forma de interactuar con la realidad también cambia. Por eso, antes de intentar resolver todos los problemas externos, existe algo mucho más poderoso: aprender a modificar el estado de conciencia desde el cual estás viviendo tu experiencia. Y aquí es donde aparece la técnica que vamos a ver a continuación, una práctica simple que puede ayudarte a transformar la energía emocional en cuestión de segundos. Para entender cómo transformar la energía negativa, primero tenemos que aclarar algo importante. La energía negativa no es algo místico ni una fuerza invisible que llega de algún lugar extraño. En realidad, lo que solemos llamar energía negativa es un patrón mental y emocional que se repite dentro de nuestra mente. Son pensamientos que vuelven una y otra vez, interpretaciones pesimistas de lo que ocurre, recuerdos que siguen activando emociones intensas. Todo esto crea un estado interno que termina coloreando la forma en que percibimos el mundo. Cuando una persona experimenta miedo, frustración o enojo, el cerebro comienza a organizar su atención alrededor de esas emociones. Empieza a buscar señales que confirmen ese estado. Poco a poco, la mente entra en un bucle donde todo parece reforzar la misma sensación negativa. Y aquí ocurre algo interesante. Ese patrón no aparece de golpe. Se instala lentamente, muchas veces de forma casi invisible. Un pensamiento negativo aparece, luego otro parecido. Después una emoción lo acompaña. Y antes de que la persona lo note, ese estado ya está dominando su percepción. Desde la perspectiva de investigadores como Jacobo Greenberg, la conciencia funciona como un filtro activo. No solo observa la realidad, también la organiza de acuerdo con el estado interno que estamos sosteniendo. Por eso, cuando una persona permanece mucho tiempo dentro de un patrón emocional negativo, ese patrón comienza a influir en todo, en las decisiones que toma, en la forma en que interpreta las palabras de los demás e incluso en las oportunidades que cree que existen o que no existen para ella. Dos personas pueden vivir la misma situación, pero experimentarla de manera completamente distinta, simplemente porque su estado interno es diferente. Y aquí está la clave. Si la energía negativa es un patrón mental que se instala en la conciencia, entonces también puede ser interrumpida, puede ser observada, puede ser transformada. Y lo más sorprendente es que a veces ese cambio puede empezar con algo extremadamente simple: dirigir la atención de una forma distinta durante apenas unos segundos. Ahora que entendemos qué es realmente la energía negativa, llega la parte más importante de este video, una técnica extremadamente simple que puedes aplicar en cualquier momento y que toma menos de un minuto. Lo interesante es que esta práctica no consiste en luchar contra los pensamientos, ni en obligarte a sentir algo diferente. De hecho, funciona justamente porque hace lo contrario. La técnica comienza con algo muy sencillo: detenerte por un momento y observar. Cuando notes que aparece una emoción negativa, estrés, enojo, ansiedad o frustración, lo primero que debes hacer no es reaccionar inmediatamente. En lugar de eso, haz una pequeña pausa consciente. Respira lentamente, inhala por la nariz y exhala despacio. No necesitas hacerlo de forma perfecta. Lo importante es que durante unos segundos lleves toda tu atención a la respiración. Ahora viene el segundo paso. En lugar de intentar eliminar la emoción negativa, simplemente obsérvala. Pregúntate internamente: ¿dónde estoy sintiendo esta emoción en mi cuerpo? Tal vez aparece como presión en el pecho, tal vez como tensión en la cabeza, o quizás como un nudo en el estómago. Lo importante no es cambiar la sensación, sino sentirla conscientemente. Durante unos segundos mantén tu atención ahí. Este paso es clave porque cuando observas una emoción sin resistirte a ella, ocurre algo curioso. El patrón mental pierde fuerza. Ya no está alimentado por la reacción automática,
Según las ideas del investigador mexicano Jacobo Greenberg, la conciencia tiene la capacidad de reorganizar la experiencia cuando dejamos de reaccionar de forma mecánica. Al observar con atención, interrumpimos el patrón que estaba generando esa sensación negativa. Y ahora llega el tercer paso. Lleva nuevamente tu atención a la respiración durante unos segundos más y permite que el cuerpo se relaje. No fuerces nada, simplemente observa cómo la sensación comienza a cambiar por sí sola. Muchas veces, en menos de un minuto, notarás que la intensidad emocional disminuye, no porque la hayas reprimido, sino porque dejaste de alimentarla. Y lo mejor de esta técnica es que puedes usarla en cualquier lugar, antes de responder un mensaje que te irrita, durante un momento de estrés en el trabajo, o incluso cuando tu mente empieza a llenarse de pensamientos negativos sin razón aparente. Es una forma sencilla de recuperar el control de tu estado interno, porque cuando cambias tu estado interno, también empiezas a cambiar la forma en que experimentas la realidad. Cuando empiezas a practicar esta técnica de forma constante, algo muy interesante comienza a ocurrir dentro de tu mente. Al principio los cambios son sutiles, casi imperceptibles, pero con el tiempo se vuelven cada vez más claros. El primer cambio que muchas personas notan es la reducción del ruido mental. Normalmente la mente funciona como una radio que nunca se apaga. Pensamientos sobre el pasado, preocupaciones sobre el futuro, escenarios imaginarios, conversaciones que no han ocurrido. Todo esto crea una especie de ruido constante que consume gran parte de nuestra energía mental. Pero cuando practicas esta técnica de observación consciente, empiezas a darte cuenta de algo sorprendente. No todos los pensamientos necesitan tu atención. Poco a poco la mente comienza a calmarse. Los pensamientos siguen apareciendo, pero ya no te arrastran con la misma intensidad. Es como si pasaras de estar dentro de la tormenta a observarla desde afuera. El segundo cambio que empieza a surgir es una mayor claridad emocional. Muchas veces creemos que estamos enojados, tristes o ansiosos sin saber realmente por qué. Las emociones aparecen mezcladas, confusas, difíciles de entender. Pero cuando aprendes a observar lo que ocurre dentro de ti, comienzas a distinguir mejor lo que realmente estás sintiendo. Empiezas a reconocer cuándo una emoción es momentánea, cuándo proviene de un recuerdo del pasado o cuándo simplemente es una reacción automática de tu mente. Esa claridad cambia completamente tu forma de reaccionar ante la vida. En lugar de responder impulsivamente, comienzas a responder con conciencia. Y aquí aparece el tercer cambio, quizás el más poderoso de todos, una profunda sensación de control interno. No se trata de controlar todo lo que sucede en el mundo exterior. Eso siempre será imposible. Pero sí empiezas a descubrir que puedes influir en tu estado interno. Antes, una situación pequeña podía arruinar todo tu día. Un comentario negativo, un problema inesperado o una preocupación podía quedarse, dando vueltas en tu mente durante horas. Ahora, en cambio, sabes que tienes una herramienta para volver al centro. Sabes que puedes detenerte, observar y cambiar tu relación con lo que estás sintiendo. Y según las ideas del investigador de la conciencia Jacobo Greenberg, este tipo de cambios internos no solo transforman la mente, sino también la forma en que percibimos la realidad. Porque cuando tu estado interno cambia, tu experiencia del mundo también empieza a cambiar. A medida que continúas practicando este tipo de observación consciente, muchas personas comienzan a notar algo que al principio parece extraño, pero que con el tiempo se vuelve cada vez más evidente. Empiezan a aparecer pequeñas coincidencias, situaciones que antes parecían completamente aleatorias comienzan a tener un cierto sentido. Piensas en alguien y esa persona te escribe. Estás buscando una respuesta y de pronto encuentras exactamente la información que necesitabas. O tomas una decisión casi intuitiva y descubres después que fue la correcta. A este tipo de experiencias se les suele llamar sincronicidades. No se trata necesariamente de magia ni de algo sobrenatural. Más bien tiene que ver con un cambio en tu estado de conciencia. Cuando tu mente deja de estar atrapada en el ruido constante de pensamientos negativos, empiezas a percibir la realidad con más claridad. Tu atención se vuelve más fina. Empiezas a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Detectas señales sutiles en tu entorno. Escuchas mejor tu propia intuición. Según las ideas del investigador de la conciencia Jacobo Greenberg, nuestra experiencia del mundo está profundamente ligada al estado interno, desde el cual observamos la realidad.
Cuando ese estado cambia, también cambia la forma en que interpretamos lo que sucede a nuestro alrededor. Y ahí ocurre algo muy interesante. Las decisiones empiezan a volverse más claras. Antes podías pasar horas pensando qué camino tomar, analizando cada posibilidad, dudando constantemente. Pero cuando la mente está más tranquila, muchas respuestas aparecen de forma más natural. No porque alguien te las diga, sino porque las percibes con mayor claridad dentro de ti. Y junto con esa claridad aparece una sensación muy particular, una especie de alineación con la vida, como si dejaras de empujar constantemente contra la corriente y empezaras poco a poco a moverte con ella. Las cosas no se vuelven perfectas, los problemas siguen existiendo, pero tu forma de relacionarte con ellos cambia. Y cuando tu relación con la realidad cambia, tu experiencia de la vida también comienza a transformarse. Sin embargo, hay algo importante que casi nadie menciona cuando se habla de estas prácticas, y es el obstáculo que muchas personas encuentran después de los primeros días, porque al principio todo parece sencillo. Practicas la técnica, sientes un poco más de calma, notas cierta claridad y piensas que finalmente has encontrado una forma diferente de relacionarte con tu mente. Pero después ocurre algo muy común. La mente intenta volver a sus viejos patrones. Durante años, a veces durante décadas, hemos entrenado a nuestra mente para reaccionar automáticamente ante el estrés, la preocupación o el conflicto. Esos patrones están profundamente arraigados. Por eso, cuando comienzas a observar tus pensamientos, en lugar de dejarte arrastrar por ellos, una parte de tu mente intenta recuperar el control. De pronto aparecen pensamientos como: esto no está funcionando, estoy perdiendo el tiempo. Tal vez todo esto es solo imaginación. Y junto con esas dudas llegan también las distracciones. El teléfono, las preocupaciones diarias, las obligaciones. Todo parece empujarte nuevamente hacia el ruido mental del que intentabas salir. Pero entender esto es fundamental. Que aparezcan estos obstáculos no significa que la práctica esté fallando. De hecho, muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Significa que estás empezando a ver con más claridad cómo funciona tu mente. El investigador de la conciencia Jacobo Greenberg hablaba precisamente de esto. La conciencia tiene la capacidad de observar los procesos mentales, pero esos procesos tienden a mantenerse por inercia si no se sostienen con atención. Por eso la clave no es hacerlo perfecto. La clave es la constancia. Incluso si solo practicas unos minutos al día, incluso si algunos días sientes que tu mente está más agitada que nunca, cada vez que te detienes, respiras y observas lo que ocurre dentro de ti, estás debilitando poco a poco el viejo patrón automático, y con el tiempo algo empieza a cambiar. Lo que antes era un esfuerzo, se convierte en una nueva forma natural de estar presente en tu propia vida. Al final todo esto nos lleva a una reflexión mucho más profunda de lo que parece a simple vista. Durante gran parte de nuestra vida creemos que el problema está afuera. Pensamos que lo que sentimos depende de las circunstancias, de lo que otros hacen, de los problemas que aparecen o de las situaciones que no podemos controlar. Pero cuando empiezas a observar tu mente con más atención, descubres algo que puede cambiar completamente tu forma de vivir. El verdadero poder no está en controlar todo lo que ocurre, sino en comprender desde dónde estás percibiendo lo que ocurre. La conciencia es como un filtro invisible a través del cual experimentamos la realidad. Si ese filtro está lleno de ruido, miedo o pensamientos negativos, el mundo parece más pesado, más caótico y más difícil de manejar. Pero cuando ese filtro se vuelve más claro, también cambia la forma en que experimentas la vida. El investigador de la conciencia, Jacobo Greenberg, dedicó gran parte de su trabajo a explorar precisamente esta idea, que la realidad que experimentamos no es solamente lo que sucede afuera, sino el resultado de cómo nuestra conciencia interactúa con lo que percibe. Y tal vez por eso una práctica tan simple puede tener un efecto tan profundo. No necesitas horas de meditación, no necesitas rituales complejos, no necesitas convertirte en una persona diferente. Solo necesitas detenerte por un momento, observar lo que ocurre dentro de ti y permitir que esa energía negativa se disuelva sin luchar contra ella. Por eso, más que creer en esta técnica, la verdadera invitación es a experimentarla. Prueba a hacerlo durante unos días. Cuando aparezca un pensamiento negativo, cuando sientas ansiedad o frustración, simplemente detente por un momento. Observa, respira y permite que el pensamiento pase sin aferrarte a él.
Tal vez descubras algo que muchas personas empiezan a notar cuando hacen esto con sinceridad, que la paz mental no está tan lejos como parece. Y ahora quiero dejarte con una pregunta que puede parecer simple, pero que puede cambiar profundamente tu forma de ver tu propia mente. Si realmente pudieras observar tus pensamientos sin identificarte con ellos, ¿cuánta de la energía negativa que sientes hoy simplemente desaparecería?